Por acá, Valentina es mi nombre, y tengo una pregunta la que quiero intentar situar a propósito de la tarea de construir mito, ¿no? La tarea de construir mito requiere de poder interpretar la rabia y poder situar un horizonte de esperanza, que a veces ha sido nombrado como el momento de la impugnación y el momento de construir una nueva gobernabilidad, que entiendo que es una discusión que atraviesa todas las fuerzas transformadoras y que hoy día en particular en Chile atraviesa el Frente Amplio porque se agotó la tesis inicial, que es la tesis de emergencia, porque ya irrumpimos en el fondo, logramos entrar en la institucionalidad. El problema es que en sociedades como la chilena, particularmente la dimensión afectiva, ¿no? Cuando la relación entre lo social y lo político sigue fragmentada, porque hoy día sigue estando fragmentada en nuestro país, el mercado sigue procesando rabia, el mercado sigue procesando malestar, y por lo tanto hay esta separación tan clara entre el momento de impugnación y el momento de la esperanza, que en transformaciones específicas es más difusa. Entonces la pregunta es, ¿cómo en sociedades donde el mercado no solamente en el consumo de derechos sociales, sino que en el consumo de afectos, de propaganda, de redes sociales y de miedo, cómo poder articular el momento impugnatorio, que sigue siendo una necesidad política, y al mismo tiempo situar una esperanza que logre ordenar ese miedo? Porque donde están creciendo los fascismos hoy día, particularmente en América Latina, tiene que ver la capacidad del mercado para procesar ese terror, para procesar ese afecto. Eso. La compañera Valentina preguntaba una pregunta sensacional y muy complicada. Claro, es más emocionante el momento de la destitución, el momento de irrupción, de la impugnación total, que el momento, digamos, si quieres, de la normalización institucional, ¿no? A nosotros, es posible que a vosotros haya pasado lo mismo, te critican por una cosa y por la contraria. Cuando no estás en las instituciones, quieres destruirlas. Y cuando ya entras, con la fuerza de los votos y del pueblo, te dicen, ah, ya has entrado, ya eres como nosotros, ¿no? Que te regañan por una cosa y por la contraria a la vez. Y tienes razón, porque además vivimos en sociedades en las que la duración de los mitos, de las ilusiones o de los afectos, se mueve a ritmo de story de Instagram. Cada vez dura menos, las novedades cada vez duran menos tiempo siendo nuevas. Y lo que ahora es nueva, una carrera política larga, o sea, lo que pasa es que la política en eso estaba muy desajustada con el funcionamiento del mercado. Digamos, el mercado promueve como la renovación permanente y la juventud extrema permanente, y al mismo tiempo en la política, creo que en eso también estamos hermanados Chile y España, vivimos políticas como muy viejas, en las que, no sé, Pablo acaba de cumplir 40 años y siguen diciendo que somos una fuerza política de gente muy joven, o sea, solo en un país muy gerontocrático. Un dirigente político de 40 años es como, eres extremadamente joven, ¿no? Una buena parte de nuestros mitos habían hecho cosas 100.000 veces superiores a las que hemos hecho nosotros con 23, 24 añitos. Pero es verdad que el mercado, claro, pasa la primera fase de irrupción, pasa la primera fase de la novedad. Es una fase muy hermosa, porque lo nuevo en nuestras sociedades, y eso en un cierto sentido es puro neoliberalismo, que hemos sabido aprovechar, y está bien, porque la política es siempre hacer judo, y coger una parte, nunca es impugnación completa de las ideas del adversario, es coger una parte de las ideas que ya están instaladas en la sociedad para apoyarte en ellas y tirar en otra dirección, ¿no? Por ejemplo, el movimiento por los derechos LGTBI en España no solo ha triunfado o ha hecho fortuna por una conciencia de la igualdad y de los derechos humanos, también ha triunfado porque es moderno. Porque mola, porque tienes la sensación de que vas en la misma órbita de la que están yendo nuestros socios europeos, por ejemplo. Y eso es buenísimo. Digo, hemos sabido utilizar la locura permanente por la modernidad en un sentido de ampliación de derechos y de reconocimiento de igualdad. Pero claro, lo nuevo se gasta muy rápido y la irrupción se gasta. Y al principio éramos esos chicos desconocidos que hablaban en la plaza subidos en un escenario que estaba a punto de caerse, y hoy somos diputados y nos ven a menudo sentados en el escaño. Y eso ya no parecemos tan punkis, ¿no? Claro, y entonces se genera entre una buena parte de nuestra gente esta cosa, como que nos pasaba con los grupos de música, que era en plan, ah, no, ahora que son masivos, a mí me gustaban cuando la maqueta. No, ahora sacan un disco y venden 5 millones de copias, a mí me gustaban, eran más originales cuando la maqueta. Y es verdad que nos pasa. Y entonces, ahí hay dos preguntas, es que me parece muy, por eso quiero ser como muy meticuloso, porque me parece una pregunta muy buena. Hay dos cuestiones, ¿por qué en algunos momentos el fascismo sí lo procesa, o las fuerzas reaccionarias sí procesan ese afecto que mezcla inseguridad, enfado, voluntad de anti-establishment? ¿Por qué en algunos momentos sí que lo procesa? Y yo ahí creo que tenemos que ser muy claros. Hay que abandonar toda concesión a las fuerzas reaccionarias de que son anti-establishment, porque vienen a mantener y a restaurar los privilegios.
Y por tanto hay que tratarlas igual que a los partidos que defienden los privilegios. Nada de construir esta especie de cordones sanitarios según la cual te puedes entender con toda normalidad con las fuerzas, digamos, del establishment y luego hay unas fuerzas horrorosas. Las fuerzas horrorosas y reaccionarias son otra fuerza más que viene a defender los privilegios de los de siempre. Y hay que tratarlas como las fuerzas de siempre y como las fuerzas de los privilegios. No importa que griten más o que insulten más, no les regalemos que son anti-establishment, no les regalemos que son fuerzas populares cuando son fuerzas que vienen a defender los privilegios. Pero tu segunda pregunta o el núcleo de tu pregunta es mucho más difícil. Es, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para renovar mitos que sean motivadores y que tengan la capacidad de articular en un paraguas común todas las reivindicaciones concretas y particulares? Sabemos, y eso es una de, digamos, de mis mayores distancias con el marxismo, que ningún dato, ningún conjunto de estadísticas construye la unidad del pueblo. Ni lo que ganas, ni dónde vives, ni en qué condiciones, ni cuál es tu declaración de impuestos, no hay un conjunto estadístico de dónde trabajas, en qué lugar, qué posición ocupas en la economía que construya la unidad del pueblo. La unidad del pueblo es un resultado de la voluntad, es un resultado de compartir ideas, horizontes y mitos que tenemos que renovar. ¿Cuál es el mito que puede pegar todos esos trozos que la sociedad neoliberal fragmenta, empaqueta y vende a cada vez mayor velocidad? No es conclusión, mi intuición no es demasiado optimista. En sociedades donde el neoliberalismo es un neoliberalismo triunfante, ha sido capaz de construir una subjetividad muy fuerte, que aguanta mucho, que hace que por muy golpeados que estén los de abajo, siguen confiando antes en los de arriba que en su propia fuerza. Cuando se acaba el momento de la irrupción, si queréis el momento más caliente, más acelerado, de más pasión, viene siempre un momento frío, de más enfriamiento. La gente se emociona menos en los mítines, las plazas no se llenan solas, se normaliza nuestro papel como fuerza institucional. Nosotros tenemos que tener una política para los momentos calientes y para los momentos fríos. Es más fácil ser revolucionario en los momentos calientes, porque solo hay que echarle más leña al fuego, ¿no? Y eso mola. Es más difícil serlo en los momentos fríos. Y en los momentos fríos, una fuerza transformadora tiene que ser la que sea capaz de interpretar también, por ejemplo, las voluntades conservadoras de nuestras sociedades. También, por ejemplo, que mucha gente a lo mejor se echa en la calle en el 15M, en el movimiento de los indignados, y fíjate que era un momento así cálido, era nuestra primavera democrática, mucha gente se echó a la calle no tanto para impugnar el orden existente, sino para reclamar algunas de las promesas que el orden les había hecho. Pero, por ejemplo, también en clave muy individualista. Oye, me prometiste que toda la vida estudiando, pagándome másters que son carísimos, acumulando no sé qué, aprendiendo 3 idiomas, me prometiste que después de eso tendría un buen empleo. Y no lo tengo. Esa es una reivindicación popular. Es una reivindicación que se mueve en el sentido de época construido por el adversario, pero contra el adversario. Y ahí hay que intervenir. Nuestra diferencia con una parte de las izquierdas tradicionales es que una parte de las izquierdas tradicionales se dedicaba a regañar a la gente que estaba en las plazas. Lo que estás pidiendo es meritocracia y poder ascender socialmente. Bueno, pues cuando me hables de la lucha de clases, es como yo, ¿a ti qué te voy a hablar? Si yo estoy llenando las plazas y tú eres un partido de 7 personas, ¿yo por qué te voy a hablar? Nosotros creo que en un momento fuimos capaces de interpretar esos deseos sin juzgarlos moralmente, asumiendo que algunos de esos deseos, el otro día comentaba una compañera, mira, en la lucha aquí contra las AFP, hay también una voluntad que no es de construir un sistema público de previsión social hay gente que simplemente está pidiendo lo suyo. Pero es que las transformaciones revolucionarias no se producen cuando la gente nunca sueña con el socialismo. Las transformaciones se producen cuando la gente quiere cosas que los de arriba no pueden darle. Y nosotros somos más capaces de organizar los deseos y los anhelos. Y a lo mejor las que quiere son las promesas que le hicieron los de arriba. Por ejemplo, todo el relato político en mi país, pongo ejemplo en mi país porque lo conozco menos y soy más prudente, cuando el otro día me preguntaban los medios que qué consejos le daría a los compañeros del Frente Amplio, y le dije, yo qué voy a dar consejos, yo vengo a aprender a respetar la autonomía de los compañeros y a darles un abrazo, los compañeros no se dan consejos. Por eso pongo ejemplos en mi país. En el caso español, una muy buena parte, no solo de las reivindicaciones, el relato político que existía y que ordenaba la vida política nos decía que nosotros éramos una generación privilegiada. ¿De qué os quejáis? ¿Para qué militáis? ¿Para qué os organizáis si lo tenéis todo? Si sois la generación que ha heredado, tus padres ya lucharon por la libertad, consiguieron una constitución, una democracia moderna y europea, tú ya lo tienes todo, sois la generación privilegiada. Ese relato no era nuestro, era el relato del adversario, pero en un momento dado el relato del adversario chocó con las propias promesas, con las propias realizaciones que el adversario podía dar, o el relato de la meritocracia.
que nos prometía que como éramos la generación más preparada lo podíamos tener todo. Y luego resulta que los cargos o los ascensos no iban para los jóvenes más preparados, a los que echábamos del país porque no había política industrial ni científica en España, sino que iba para los que se habían apuntado en el Partido Socialista o en el Partido Popular y habían esperado pacientemente, diciendo siempre lo que tocaba en un congreso, yendo siempre del lado de la mayoría, dijera lo que dijera, esperando a que le cayera un cargo. Ahí lo que chocó no eran nuestros deseos con el gobierno de los de arriba, sino el gobierno de los de arriba contra sus propios mitos. Es decir, que a veces en las temporadas más frías también hay que saber interpretar los anhelos o los deseos que a lo mejor no se dan en la dirección que más nos gusta. Detrás de las fuerzas políticas reaccionarias hay anhelos populares y no tienen millones de votos fascistas. Hay anhelos populares, el anhelo de seguridad, el anhelo de protección, el anhelo de orden, de una autoridad que ponga orden en un mundo que ya parece un caos, de sentido de pertenencia, de una afirmación nacional fuerte que te diga, aunque estés fastidiado, por lo menos eres chileno, por lo menos eres brasileño, eres español o eres griego. Ese es un anhelo real y popular. Así que nosotros tenemos ahí la tarea como de hacer judo y de ofrecer la capacidad de interpretar algunos de los deseos que ya están latentes en el sentido común de época en un sentido progresista o propio a lo nuestro. No es rechazar los marcos en los que se da la conversación, es aprovechar los marcos en los que se da y traerlos hacia otro lugar. Que la gente quiere seguridad, claro, yo creo que un país en el que la gente no sabe si va a poder tener una vejez digna porque no sabe si va a poder tener una pensión es un país inseguro. Y quiero construir un país más seguro que pasa por blindar las pensiones, pero los deseos no los podemos impugnar. Por eso digo que, claro, que no se trata de hacerle oposición frontal, sino de hacerle más bien, digamos, no es tanto boxeo como judo, ¿no? Si me permite la anécdota. No tengo un carajo de idea de ninguna de las dos artes marciales. Pero creo que se entiende. Preguntaba Daniela dos cosas muy complicadas.